Hola a todos, les saluda su amigo El Feyo Vázquez, deseando que Dios los bendiga en abundancia. Y es por esta razón que quiero compartirte la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Marcos, y esta palabra será de gran beneficio para tu vida. Es por ello que en el nombre de Dios te pido que veas el video hasta el final. Y te aseguro que si tú haces tu parte, Dios hará la suya. Así que ya sabes, quédate aquí conmigo y juntos disfrutemos de la palabra de Dios. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse en una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba a la orilla del mar, y les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60, y otras a 100 por uno. Y él decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas, y les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra, y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que cuando la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. De igual manera, estos que se sembró la semilla en los pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son solo temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, entonces tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y el deseo de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en buena tierra, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Y les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en un candelero? Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. El que tiene oídos, que oiga. También les decía: cuidaos de lo que oís. Con la medida con que midáis, se os medirá, y aún más se os dará, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espina, y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También les decía: ¿a qué compararé el reino de Dios, o con qué parábola lo describiremos?
Es como un grano de mostaza, la cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeña que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Les pidieron a la multitud, le llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una tormenta, una violenta tormenta, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que parecía que se hundía. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y él, levantándose, reprendió al mar, al viento, y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos, y cuando salió de la barca enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para poder dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se precipitó por un despeñadero en el mar, y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban a los cerdos huyeron y contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos estaban maravillados. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo,
y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, diciendo: «Mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva». Jesús fue con él. Y una grande multitud le seguía y le oprimían. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años, había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: «Si tan solo toco sus ropas, sanaré». Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose hacia la multitud, a la gente, dijo: «¿Quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mi ropa?». Y sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado?». Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, y dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción». Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: «Jairo, tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas aún al maestro?». Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: «No temas, cree solamente». Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa de Jairo, el oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: «¿Por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida». Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña de la mano, le dijo: «Talita cumi», que traducido significa: «Niña, a ti te digo, levántate». Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues ya tenía como unos 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Jesús le dijo órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y que le dieran de comer a la niña. Él se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo: «Bueno, ¿y de dónde obtuvo tales cosas? ¿Cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están acaso sus hermanas aquí con nosotros?». Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: «No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa». Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados en sus sandalias. «No llevéis 2 túnicas», les dijo, «y donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de la población. Y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, salid de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies
en testimonio contra ellos. Y saliendo, predicaban que todos se arrepintieran y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías, y decían otros: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Pero llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y sus comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que estaban a la mesa sentado con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Y ella salió a su madre: ¿qué pediré? Y ella respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y el rey se puso muy triste. Sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante, el rey envió a un verdugo y le ordenó que le trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se lo dio a su madre. Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades, e incluso llegaron antes que ellos. Al desembarcar, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy tarde, sus discípulos se le acercaron y le dijeron: mira, Señor, el lugar está desierto, ya es tarde. Despídelos para que se vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús, respondiendo, les dijo: dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les damos de comer? Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron le dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó a todos que se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo los bendijo, y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran. También partió los 2 peces entre todos, y todos comieron y se saciaron, y recogieron
12 cestas llenas de pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Enseguida hizo que sus discípulos subieran delante a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar, y él estaba solo en tierra, y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar, y quería pasarles de largo. Pero ellos, cuando le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Y subió con ellos a la barca, y el viento se calmó, y estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret y atracaron. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús, y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca, y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas, a donde oían decir que él estaba. Y donde quiera que él entraba, en las aldeas, o las ciudades, o los campos, ponían a los enfermos en las plazas, y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados.